el estado de Sinaloa, a partir del 1 de octubre a la fecha, se han detenido casi 50 objetivos prioritarios, se han asegurado 400 vehículos, más de 600 armas de fuego de alto poder. Lo que hemos estado haciendo es debilitar las células delictivas. La Chapiza acaba de revelar lo que encontraron en el Palacio de Harfuch después del raid. Un descubrimiento que ha dejado a todos sin palabras. Secretos ocultos, documentos confidenciales, armas de alto calibre. Pero eso no es todo. Pero, como bien lo dijo la señora presidenta, vamos a continuar avanzando en el fortalecimiento de la estrategia de seguridad. Lo que estaba guardado tras esas paredes podría cambiarlo todo. ¿Qué esconden realmente los poderosos? Este es un escándalo que nadie vio venir. Quédate hasta el final, porque lo que estamos a punto de mostrarte es más grande de lo que imaginas. Esta semana, la batalla que ha dominado los titulares del país ha alcanzado nuevas dimensiones. Omar García Harfuch, el hombre detrás de las más intensas operaciones contra el crimen organizado en México, ha dado un paso crucial en su guerra contra la facción más poderosa del narcotráfico, la Chapiza. El impacto de su estrategia, que comenzó como una serie de operativos tácticos, ha debilitado significativamente las estructuras que más violencia generaban en el país. Más que nada se ha debilitado las células delictivas que más violencia generan, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Secretaría de Marina. Pero a pesar de los avances, las amenazas y la resistencia han escalado a niveles aún más peligrosos. Desde que Harfuch asumió el mando en la lucha contra el crimen organizado, se ha convertido en una figura clave en el enfrentamiento directo con los cárteles más poderosos del país, en especial con la organización que dirige Iván Archibaldo Guzmán, hijo del infame Joaquín El Chapo Guzmán. El crecimiento de la violencia parecía imparable, pero con cada operación, el cerco contra la Chapiza se fue cerrando, debilitando sus líneas de suministro y sus principales fuentes de financiamiento. Sin embargo, la guerra no ha sido fácil. Los meses de presión sobre Harfuch y su equipo se han convertido en una lucha constante por la supervivencia, no solo enfrentando a sicarios de alto calibre, sino también a un sistema profundamente infiltrado por el crimen en todos los niveles. Las emboscadas y los intentos de sabotaje se han multiplicado, lo que demuestra la magnitud de la resistencia que enfrenta el gobierno. Sin embargo, en lugar de disminuir su determinación, estos ataques solo han reforzado su propósito. La presidenta Claudia Sheinbaum demuestran un avance. Un avance no quiere decir que el tema esté resuelto. Un avance quiere decir que se está trabajando. Sí, Sinaloa, ¿cómo va, secretario? El gobierno de la Ciudad de México ha intensificado los esfuerzos para erradicar las células delictivas que operan en el ámbito urbano y rural. Y aunque los resultados han sido significativos, los enfrentamientos con las fuerzas del crimen continúan siendo letales. A medida que las operaciones de destrucción de grandes depósitos de polvo blanco y el desmantelamiento de redes de distribución avanzan, el conflicto se ha tornado más abierto, afectando a la población civil que vive bajo la sombra del crimen organizado. En las últimas semanas, nuevas operaciones quirúrgicas se han lanzado en diversas partes del país, desarticulando los núcleos más violentos de la Chapiza. La captura de varios de sus operativos clave ha sido un golpe contundente, pero también ha desatado una serie de represalias. Los rumores sobre infiltraciones dentro de las agencias de seguridad y el sistema de inteligencia han aumentado, y el caos parece estar al borde de desbordarse. Aunque el gobierno afirma haber avanzado en la reducción de los índices de violencia, los ciudadanos continúan atrapados en medio de una guerra que no parece tener fin. Las declaraciones de Harfuch siguen siendo motivo de controversia. No habrá tregua, no habrá descanso hasta que se logre eliminar la amenaza, afirmó en una reciente rueda de prensa, mientras la presión sobre él y su equipo crece. Los ataques se han intensificado en diversas regiones y la llegada de nuevos refuerzos por parte del gobierno no ha frenado la escalada de violencia. En el sur del país, varias comunidades han quedado atrapadas entre el fuego cruzado, mientras la ciudadanía se pregunta si alguna vez logrará el gobierno tomar el control definitivo. A nivel internacional, la atención sobre México ha aumentado. Las autoridades de otros países han expresado su apoyo a las acciones de Harfuch
mientras los analistas temen que el conflicto se desplace aún más hacia territorios desconocidos. Algunos incluso sugieren que el próximo objetivo del gobierno podría ser desmantelar la red de distribución de cannabis que la chapiza controla en el país, algo que podría dar un giro definitivo a la guerra en curso. Por otro lado, la resistencia de la chapiza sigue siendo formidable. Recientemente, un reporte de inteligencia reveló que Iván Archibaldo ha reforzado las defensas de sus principales plazas y está coordinando operaciones de contraataque cada vez más agresivas. Los enfrentamientos en ciertas zonas rurales se han vuelto particularmente violentos y los civiles se ven obligados a desplazarse debido a la creciente inseguridad. En medio de este torbellino, la figura de Harfuch continúa generando opiniones divididas. Mientras algunos lo consideran un héroe que está dispuesto a sacrificarlo todo por la paz, otros lo ven como un hombre dispuesto a traspasar límites que muchos consideran inaceptables. En los pasillos de las instituciones gubernamentales se susurran dudas sobre la duración de su enfoque agresivo. ¿Es este el camino correcto o está llevando al país hacia un conflicto interminable? Lo que está claro es que, más allá de las estadísticas y las declaraciones oficiales, la guerra entre Harfuch y la chapiza sigue siendo un espectáculo de poder, estrategia y supervivencia. Cada operación, cada captura, cada ataque ha ido aumentando la tensión, y mientras tanto, la nación observa con una mezcla de esperanza y temor. La siguiente jugada está por verse. Harfuch ha declarado que no descansará hasta haber erradicado las últimas células delictivas. Pero, ¿a qué precio? En las próximas semanas, se espera que el gobierno implemente nuevas estrategias para frenar el poder de la chapiza, pero el futuro sigue siendo incierto. Con cada paso hacia la victoria, las fuerzas del crimen también avanzan, creando un escenario cada vez más impredecible. Las calles, los barrios, las ciudades y hasta las familias siguen atrapadas entre los intereses de dos fuerzas que no parecen dispuestas a ceder. ¿Quién prevalecerá al final de esta guerra? Solo el tiempo lo dirá. Desafío que cambia la historia. El conflicto que se vive en diversas ciudades de México se ha intensificado en los últimos días. Las calles, que antes vibraban de actividad y vida, ahora son territorios divididos. En muchas áreas, la tranquilidad se ha visto reemplazada por operativos militares constantes, enfrentamientos abiertos y la omnipresencia de fuerzas del orden que patrullan en busca de desmantelar las células de la chapiza. Las represalias del cártel se hacen sentir a cada momento y la población se encuentra atrapada entre dos fuegos, viviendo bajo la sombra de una violencia que parece no tener fin. Sin embargo, la figura de Omar García Harfuch sigue sin mostrar signos de flaqueza. Cada victoria obtenida, cada arresto significativo, le otorgan fuerzas para seguir adelante. Pero cada derrota también lo obliga a adaptarse, mejorar y replantear estrategias. En esta guerra, el error es un lujo que no se puede permitir. Para Harfuch, la lucha va mucho más allá de ser una simple cuestión de justicia. Esta es una cruzada personal, un desafío que no solo definirá su carrera, sino su lugar en la historia. En su mente, esta batalla representa la oportunidad de erradicar lo que él considera una plaga que ha corrompido la sociedad mexicana en sus cimientos. Pero lo que muchos de sus críticos no logran comprender es que este no es un combate convencional. No se trata de enfrentarse a un enemigo común que se puede derrotar de manera directa, sino de luchar contra un sistema profundamente arraigado. Los cárteles no solo poseen poder a través de sus estructuras criminales, sino que tienen el control de recursos estratégicos y una red de alianzas que les permite mantener su influencia incluso en las altas esferas de la política, la policía y el sistema judicial. La verdadera fuerza de la chapiza radica en su capacidad para infiltrarse en los lugares más clave del país. La corrupción, que muchos consideran un mal sistémico en México, ha permitido a los cárteles operar con impunidad en ciertas regiones. Cada operativo lanzado por el gobierno no solo tiene como objetivo desmantelar una red criminal, sino también debilitar una estructura mucho más compleja que afecta a las instituciones del país. Harfuch sabe que la clave de su lucha no está solo en las armas, sino en la inteligencia. Con el apoyo de agencias internacionales, se ha enfocado en el desarrollo de un sistema avanzado de vigilancia. Este mecanismo le ha permitido anticiparse a los movimientos del cártel, interceptando comunicaciones cruciales que han llevado al desmantelamiento de importantes rutas de transporte y almacenamiento. Pero la chapiza, como era de esperar, no ha tardado en adaptarse a la nueva realidad. En un giro sorprendente,
Los miembros del cártel han comenzado a emplear tecnologías más sofisticadas para evadir la vigilancia del gobierno. Han mejorado sus métodos de comunicación, utilizando herramientas digitales avanzadas que les permiten operar fuera del alcance de las autoridades. Esto no es solo un grupo de criminales improvisados, sino una organización que se adapta rápidamente a cada avance que se le presenta. La guerra, en este sentido, se ha convertido en una competencia tecnológica en la que ambas partes, el gobierno y los cárteles, luchan para mantenerse siempre un paso adelante. Lo que está sucediendo en el terreno es un claro reflejo de cómo las organizaciones criminales se especializan en mantenerse al margen de las fuerzas del orden. Además de su capacidad para operar en la clandestinidad mediante sistemas de comunicación seguros, los cárteles han comenzado a hacer uso de plataformas digitales alternativas. Estas aplicaciones permiten intercambiar información sin dejar rastro, lo que dificulta enormemente la interceptación de sus planes. Incluso el uso de criptomonedas se ha convertido en una herramienta para desviar fondos y garantizar que las transacciones se mantengan fuera del alcance de las autoridades. La guerra ha evolucionado de una confrontación física a un enfrentamiento en el mundo digital. Mientras tanto, Harfuch y su equipo se han visto obligados a intensificar sus esfuerzos. La lucha ahora no solo se libra en el campo de batalla, sino en un complejo escenario de ciberseguridad y contrainteligencia. Cada día, las autoridades intentan mantenerse al día con las innovaciones tecnológicas que emplea la chapiza, pero el cártel ha demostrado ser increíblemente flexible, adaptándose con rapidez a cada nuevo obstáculo que se presenta. Este cambio de tácticas ha obligado a las fuerzas de seguridad a replantear sus estrategias, buscando formas de neutralizar las capacidades tecnológicas de los criminales, a la par que intentan desmantelar sus infraestructuras físicas. En este contexto, los ataques de represalia por parte de la chapiza no se limitan a enfrentamientos directos. Los cárteles ahora están utilizando su capacidad para infiltrar los sistemas de seguridad del gobierno y manipular la información a su favor. Las brechas de seguridad son cada vez más comunes, y los rumores sobre posibles infiltraciones dentro de la misma inteligencia del Estado mexicano no hacen sino aumentar la incertidumbre sobre cómo está operando el gobierno en su lucha contra el narcotráfico. A pesar de estas dificultades, Harfuch ha mantenido firme su postura. Recientemente, en una conferencia de prensa, aseguró que el gobierno está más comprometido que nunca a erradicar la influencia de los cárteles en la sociedad. Sin embargo, al mismo tiempo, admitió que el desafío ha alcanzado nuevas dimensiones. En particular, se ha enfocado en la destrucción de las redes de distribución de polvo blanco, cuyas rutas de transporte continúan siendo un factor clave en la supervivencia de la chapiza. Sin embargo, mientras el gobierno ha logrado avances, la creciente habilidad de los cárteles para eludir la vigilancia representa un obstáculo considerable. En paralelo, la tensión sigue creciendo en las calles. La incertidumbre de la población es palpable. Los ciudadanos se sienten atrapados entre el temor de los cárteles y la presencia constante del ejército. Los enfrentamientos, aunque menos frecuentes en algunas zonas, siguen siendo una constante en las regiones más afectadas por el narcotráfico. La noticia de nuevos operativos en lugares donde la chapiza ha mostrado resistencia siempre es recibida con una mezcla de alivio y temor. Por un lado, se percibe como un paso hacia la justicia, pero por otro, se sabe que cada enfrentamiento puede acarrear consecuencias impredecibles para aquellos que viven en las cercanías. El futuro sigue siendo incierto. Con cada día que pasa, la guerra parece volverse más compleja. La tecnología, la corrupción y las alianzas de poder continúan siendo factores clave en este conflicto que parece no tener fin. Harfuch, por su parte, no muestra signos de detenerse. En su mente, esta guerra es una cruzada personal que solo terminará cuando la chapiza sea completamente erradicada. Pero la pregunta persiste: ¿realmente está México preparado para enfrentar la magnitud de este desafío? ¿O el país está a punto de entrar en una nueva fase de violencia y caos? La chapiza sigue avanzando. En los últimos días, la guerra entre las fuerzas del orden y los cárteles ha alcanzado nuevas dimensiones, no solo en el terreno físico, sino en el ámbito de la guerra psicológica. Las organizaciones criminales, como la chapiza, han perfeccionado sus tácticas, implementando estrategias mentales que buscan desestabilizar a sus enemigos. De manera cada vez más frecuente, sus mensajes encriptados o públicos envían señales claras. No temen a la ley, poseen el poder para burlarla y están por encima de sus perseguidores. Cada intervención de las autoridades parece solo fortalecer la sensación de que los criminales controlan el terreno.
incluso cuando los operativos logran desmantelar sus rutas. Sin embargo, el verdadero propósito de estos mensajes es mucho más que hacer alarde de poder. La intención es sembrar el caos en las filas de las fuerzas de seguridad, haciéndolas dudar de sus propias estrategias y poniendo en jaque la moral de sus oficiales. El objetivo de los líderes de los cárteles no es solo eliminar a sus opositores, sino despojarles de la voluntad de lucha. Este enfoque, profundamente psicológico, ha dado excelentes resultados a lo largo de los años. Iván Archibaldo Guzmán, líder de la facción más peligrosa de la Chapiza, ha mostrado una habilidad casi enfermiza para usar la mente como arma. Su plan no se limita a derribar muros físicos o crear caos en las calles, sino a desmantelar la moral de aquellos que se atreven a desafiarlo. Para él, cada ataque a las autoridades tiene un propósito más allá de la destrucción inmediata. Busca crear una atmósfera de miedo, de incertidumbre, en la que sus enemigos pierdan la noción de seguridad. Cuando Harfuch se convirtió en uno de los principales objetivos de la Chapiza, el líder del cártel entendió que este no era un enemigo cualquiera. Harfuch representaba la última barrera entre él y su dominio total. Cada movimiento de la policía, cada operativo dirigido contra su gente, solo aumentaba la obsesión de Iván por derrotarlo. No se trataba solo de acabar con un obstáculo, se trataba de demostrar que no existía un rincón en México donde la ley pudiese ganar. Así, los sicarios al servicio de Iván se adentraron en una nueva etapa de su guerra. No solo ataques a convoyes o emboscadas, sino una lucha en la que la vida de Harfuch se convirtió en la pieza clave. La estrategia de la Chapiza fue audaz y peligrosa. Atacar a Harfuch en su propio refugio, un lugar que, en teoría, debía ser seguro, parecía la manera perfecta de golpearlo donde más le doliera. Un ataque silencioso, ejecutado en la oscuridad de la noche, habría puesto fin a la vida de uno de los enemigos más temidos del cártel. Pero Harfuch no era un hombre común. Lejos de sucumbir al miedo, lo que vino fue una respuesta calculada que dejó a sus enemigos en shock. En lugar de huir o aumentar la seguridad de su casa, Harfuch decidió aprovechar la amenaza a su favor. El estratega se preparó para lo peor, pero lo hizo con una mente fría, sin dejarse llevar por el pánico. Sabía que el cártel pensaba que lo había acorralado, pero él tenía la última palabra. En lugar de aumentar las medidas de seguridad convencionales, transformó su residencia en una verdadera fortaleza, una trampa perfecta para quienes pensaban que podían derribarlo. Contrató a expertos de élite en seguridad y tecnología avanzada para crear un sistema de defensa sin igual. Las puertas y ventanas fueron reforzadas con cerraduras automatizadas, mientras que cámaras ocultas y sensores de movimiento estaban instalados en cada rincón de la casa, vigilando cada movimiento con precisión milimétrica. Sin embargo, el golpe maestro de Harfuch fue aún más sorprendente. Consciente de que la infiltración de los sicarios era un riesgo real, ideó una trampa mortal. En los momentos previos a la incursión, preparó un sistema de gas adormecedor, una sustancia especial que se liberaría automáticamente al detectar la presencia de intrusos. Este gas, conocido por su capacidad para incapacitar a una persona en cuestión de segundos, fue instalado de forma tan discreta que nadie fuera de su círculo cercano tenía conocimiento de su existencia. La seguridad de Harfuch, en ese sentido, no solo se centró en lo físico, sino en crear una situación en la que los atacantes no tuvieran ni la más mínima oportunidad. El tiempo transcurrió sin que nada pareciera fuera de lo normal. Harfuch siguió con sus rutinas diarias, supervisando operativos y atendiendo compromisos oficiales, manteniendo una fachada de calma que desarmaba cualquier intento de la Chapiza por anticiparse a su próximo movimiento. Mientras las fuerzas del cártel se centraban en intentar encontrar puntos débiles, el hombre al mando de la policía capitalina se mantenía sereno, en apariencia sin ninguna preocupación. Para Harfuch, la clave estaba en no mostrar temor ante la amenaza inminente. La normalidad era su mejor arma. Finalmente, la noche del ataque llegó, como era de esperarse. La Chapiza, confiada en su capacidad para infiltrarse, comenzó a llevar a cabo su operación. El plan parecía perfecto: atacar a Harfuch en el momento en que estuviera más vulnerable, cuando la oscuridad lo envolviera y su defensa no pudiera reaccionar a tiempo. Sin embargo, lo que los sicarios no anticiparon fue el giro fatal que les esperaba al cruzar el umbral de la residencia del jefe policial. Al entrar en la casa, los hombres de la Chapiza fueron sorprendidos por un sistema de seguridad mucho más sofisticado de lo que habían imaginado. Las puertas se sellaron automáticamente, atrapándolos dentro.
Fue en ese preciso momento cuando el gas adormecedor se liberó en el aire, cubriendo el entorno con una sustancia incapacitante. En cuestión de segundos, los sicarios perdieron el control de sus cuerpos y cayeron a merced de la trampa que Harfuch había preparado meticulosamente. Lo que comenzó como un intento de eliminar a uno de los principales enemigos del cártel, terminó siendo un desastre total para los atacantes. Este acontecimiento, aunque aún reciente, ha sacudido tanto al cártel como a las fuerzas del orden. Para muchos, la capacidad de Harfuch para anticiparse a la amenaza y utilizarla a su favor ha sido un golpe psicológico que reconfigura la guerra. La chapiza, ahora enfrentando una nueva dimensión en el enfrentamiento, debe replantear sus estrategias. Harfuch, por su parte, ha demostrado que no se detendrá ante nada para mantener su autoridad y continuar con su cruzada, sin importar cuán personal o peligrosa se vuelva. La pregunta que persiste es, ¿cómo responderán los cárteles ante esta nueva lección de estrategia y poder? La batalla, sin duda, se encuentra en un punto de inflexión. El juego de poder, Harfuch contra la chapiza, la guerra invisible. Apenas unos minutos después de que los sicarios cruzaran el umbral de la residencia, el ambiente cambió abruptamente. Las puertas se cerraron con un sonido metálico ensordecedor, y una niebla densa comenzó a llenar el espacio, implacable y rápida. Aunque varios intentaron cubrirse las caras con pañuelos y ropas, pronto se dieron cuenta de que la sustancia liberada en el aire era mucho más potente de lo que habían anticipado. Los ojos se les cerraron, los cuerpos perdieron fuerza, y uno a uno cayeron al suelo, completamente inmóviles. Cuando despertaron, la realidad que enfrentaron era mucho más aterradora de lo que podían haber imaginado. Ya no se encontraban en la residencia del jefe policial, sino en un lugar completamente diferente. Un sótano blindado y sellado, diseñado para resistir cualquier intento de fuga. Las paredes eran gruesas, reforzadas, y las cámaras de seguridad observaban cada rincón de aquel espacio oscuro y cerrado. Harfuch había transformado este lugar en una auténtica instalación de máxima seguridad. Era una prisión de alto nivel, pero también un mensaje. Los hombres que habían intentado asesinarlo ahora estaban atrapados, impotentes y vulnerables. Afuera, mientras las horas pasaban, Harfuch observaba el proceso desde una sala de control equipada con múltiples monitores. Lejos de ser un hombre que disfrutara del sufrimiento ajeno, comprendía que, en la guerra psicológica, el control de la mente del enemigo era tan crucial como el control de su físico. Este golpe no solo representaba un triunfo sobre la chapiza, sino también una oportunidad invaluable. La información que estos hombres poseían sobre la estructura del cártel podría ser crucial para desmantelar las operaciones de Iván Archibaldo Guzmán. No eran simples sicarios, cada uno de ellos, de alguna forma, formaba parte de la red de poder que alimentaba a la chapiza, y su captura podía proporcionar piezas claves para hacer caer a la organización. Harfuch no se jugaba solo su vida en esta confrontación, sino también su futuro estratégico. Esta batalla no solo se libraba en las calles, sino en el terreno de la inteligencia. Cada movimiento debía ser calculado al milímetro. Aunque la tortura física no era parte de su estilo, Harfuch sabía que las presiones psicológicas serían su arma principal. Los interrogatorios que tenía planeados iban a ser intensos, no solo en su ejecución, sino en su impacto. Cada minuto que pasara, cada palabra que saliera de los prisioneros podría ser decisiva. Estos hombres estaban leales a la chapiza, lo cual complicaba aún más la tarea. Sabía que romper su lealtad no sería fácil, pero también entendía que no podía dejar escapar esta oportunidad. A medida que los días avanzaban y los prisioneros permanecían bajo estricta vigilancia, Harfuch se preparaba para lo que sería una serie de interrogatorios que pondrían a prueba tanto la resistencia de los sicarios como su propia capacidad de manipulación. La psicología detrás de estas presiones no era solo un juego de fuerza. Se trataba de hacer que los hombres se enfrentaran a su propia vulnerabilidad, que comenzaran a cuestionarse su lealtad y su papel dentro de la organización. Harfuch sabía que no podía permitirse fallar. Para Iván Archibaldo y sus aliados, la captura de estos sicarios no solo era un golpe a su fuerza operativa, sino también una señal de que sus planes estaban siendo desbaratados poco a poco. El cártel, que había sido tan eficaz en su adaptación tecnológica y en sus estrategias de evasión, ahora se encontraba con un desafío al que no se habían anticipado. Harfuch, al contrario, parecía estar un paso adelante, y la pregunta que todos se hacían era cómo reaccionarían los líderes del cártel ante esta nueva fase de la confrontación.
Mientras tanto, la presión sobre los prisioneros aumentaba. La información que pudieran revelar sobre las rutas, las alianzas y las operaciones secretas del cártel podría ser crucial para debilitar el poder de la organización. Harfuch sabía que cada pieza de información que obtuviera lo acercaría más a su objetivo final: desmantelar la red que había corrompido no solo a las calles, sino a las mismas instituciones encargadas de protegerlas. Con el paso de los días, los sicarios comenzaron a mostrar signos de agotamiento, no solo por las condiciones del confinamiento, sino por las tensiones psicológicas que enfrentaban. Harfuch, por su parte, estaba decidido a mantener el control total. Para él, esta operación no era solo una victoria táctica, sino un paso fundamental en su cruzada contra la chapiza. Cada jugada debía ser perfecta, cada movimiento calculado. A medida que el tiempo pasaba, la tensión entre Harfuch y los sicarios aumentaba. Para los prisioneros, el temor a lo desconocido comenzaba a carcomer sus fuerzas. La posibilidad de ser usados como piezas en un juego mucho mayor que ellos mismos estaba comenzando a hacer mella en su resistencia mental. A pesar de su lealtad al cártel, el ambiente se volvía cada vez más claustrofóbico, y la pregunta que rondaba en sus mentes era si conseguirían salir de allí sin perder algo mucho más valioso que sus vidas: su dignidad. Este complejo juego de poder no se limitaba a una guerra de bandos. En este terreno, cada jugada podía cambiar las reglas del juego. La guerra psicológica que Harfuch había comenzado no solo se libraba contra los prisioneros, sino también contra todo un sistema criminal que pensaba que nada podría detenerlos. Pero el jefe policial, astuto y calculador, parecía tener respuestas para cada movimiento. Mientras el cártel ajustaba su estrategia, Harfuch avanzaba en su propio plan de desarticulación. La información que se iba obteniendo de los prisioneros comenzaba a revelar detalles sorprendentes sobre las rutas de transporte y las conexiones internacionales del cártel. No solo operaban en México, sino que tenían redes establecidas en varios países. Esto abría nuevas posibilidades para las fuerzas del orden, que ahora podían atacar la estructura desde múltiples frentes. Con el tiempo, el impacto de este golpe comenzaba a ser más evidente. La chapiza, aunque poderosa y con un alcance global, se encontraba ahora enfrentando una amenaza mucho más directa, mucho más penetrante. El control de la información había cambiado las reglas, y Harfuch estaba demostrando que no solo sabía cómo enfrentarse a los enemigos en el terreno físico, sino que también podía jugar con sus mentes. La guerra entre Harfuch y la chapiza continúa su curso, cada enfrentamiento abriendo nuevas fisuras en una estructura criminal que, aunque potente, empieza a mostrar señales de desmoronarse. Los movimientos calculados del jefe policial han puesto a los sicarios y a sus líderes en una posición de vulnerabilidad que pocos imaginaron posible. Sin embargo, la sombra del cártel sigue al acecho, adaptándose y evolucionando con rapidez ante cada golpe recibido. Harfuch, consciente de que cada victoria es solo temporal en este juego de ajedrez, no puede bajar la guardia. Su victoria más reciente, aunque significativa, solo marca el inicio de lo que podría ser una serie de cambios que transformen el rumbo de esta batalla. Pero, ¿qué pasa cuando los métodos tradicionales de lucha ya no bastan? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Harfuch para erradicar una plaga que ha echado raíces profundas en la sociedad mexicana? En este contexto, cada movimiento es clave, y cada día de silencio podría esconder un plan mucho mayor en el horizonte. Mientras el cártel parece desorganizarse, su resiliencia y su capacidad para adaptarse siguen siendo una amenaza constante. La lucha por el control está lejos de ser resuelta, y en las sombras, otros actores podrían estar preparando su siguiente jugada. La batalla que define el destino de muchos aún está en pleno desarrollo, y nadie sabe quién será el próximo en caer o quién tomará el siguiente paso.